Buenas noches, en la sesión de hoy vamos a trabajar con los ejemplos prácticos ya de los conceptos con los que estuvimos viendo la clase anterior. ¿Listo? Teníamos un problema de programación en el que les hablaba de empleados que podían ser algunos cocineros y otros que podían ser ayudantes, ¿no es cierto? Esa era la idea, ¿no? Entonces, algo así teníamos, creo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que lo que nos interesa de estas clases es trabajar con ciertos métodos, ¿ya? Con ciertos métodos que nosotros vamos a implementar esta vez a través de clases abstractas. Entonces, no se olviden que las clases abstractas es una clase que no se puede instanciar. Simplemente sirve para definir clases derivadas, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a armar una nueva jerarquía y aquí un nuevo diagrama de clases para que podamos entender ya cómo va a funcionar esto. A ver, aquí vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a buscar un diagrama de clases que tendría que estar por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Class diagram. Diagrama le vamos a llamar al anterior. Le vamos a llamar interfaces y clases abstractas. ¿Ya? Entonces aquí está. Aquí vamos a crear las clases. ¿Ya? Obviamente las vamos a crear desde código, pero los voy a ir arrastrando acá para que se pueda observar. Entonces, miren, voy a crear aquí una clase así normal. La primera clase que va a ser empleado. Ya, y ahí está. Y hasta ahí puede ser una clase normal, ¿no? Entonces puede tener incluso algunos atributos, ¿ya? O propiedades. Lo voy a definir acá como con sus gets y sus sets. Perdón, se me va acá. Ahí, digamos, voy a definir atributos básicos, ¿ya? Ahí está, y la propiedad aquí va a ser un CI, o sea, un CI con mayúscula. Y acá nombres. Y acá algo más que va a ser el salario, ¿ya? Un doble. Ahí está. Listo. Y esa va a ser nuestra clase empleado. Y esta ya es una clase normal. No pasa nada. Y vamos a definir dos clases que son los cocineros y los ayudantes. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a crear otra clase que va a ser, digamos, cocinero. Este era un problemita de programación que vimos, ¿no? Y esto va a heredar de empleado. Y acá le vamos a colocar una propiedad más. Un atributo con su propiedad que, digamos, especialidad le vamos a llamar. Ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a tener los ayudantes más, que también van a heredar de lo que es empleado. Ahí está, vamos a colocar acá ayudante. Y va a heredar eso también de empleado. Y
va a tener un atributo más. No sé, que los ayudantes que pueden tener, creo que era número de carnet sanitario, ¿no? No, carnet estoy colocando ahí, que es otra cosa. Sanitario lo vamos a colocar acá. Sanidad. Ahí está. Hasta ahí todo bien. Si vemos el diagrama, vamos a arrastrar esto de acá. Ahí está el empleado. Voy a arrastrar el ayudante y el cocinero para que se entienda. Entonces de momento tengo esto y cocinero y ayudante está heredando de empleado, se heredan todos estos atributos que tiene empleado. ¿Listo? Ahí podemos definir un constructor también. No sé si acá... voy a crear un constructor que está acá. Creo que me ha salido mal esta creación automática de constructor, pero lo vamos a adaptar. Dos veces, ¿no? Sí. Nombre, sí. Salario, ¿no es cierto? Y voy a definir acá un constructor por defecto más. Ahí está. Hasta ahí no hay problema. Pero si hago, hasta ahí todo bien. Pero esto lo haría en esta clase. Pero si esta clase la declaro como una clase ahora sí abstracta, esta clase no se va a poder instanciar. Entonces, lo único que tengo que agregarles aquí es abstract. No podría crear objetos de la clase empleado. Simplemente es para eso. Hasta ahí, el concepto. Entonces, a veces tengo yo esta herencia, ¿no? A dónde estamos. Pero, miren cuando lo dibujo en este diagrama. Entonces, se vuelve ya un poquitito con líneas segmentadas. Es una clase abstracta. Puedo crear objetos de la clase ayudante, puedo crear objetos de la clase cocinero, pero no de esto. Entonces, si no puedo crear objetos de la clase empleado, ¿para qué me sirve? Pues simplemente para que sea un marco general para todos los empleados, o sea, tanto el cocinero como el ayudante van a tener CI, nombre, salario. Pero no puedo crear un objeto de esta clase. Esa es la idea. Si yo acá, vamos a abrir ahora nuestra ventana principal para, como siempre, probar con nuestros botoncitos estos conceptos. Y ya estamos terminando con la parte conceptual, ya vamos a hacer algo mucho más práctico. A ver, aquí tenemos que los botoncitos, ¿no? Voy a crear aquí otro botón para llamar a esto. Clases abstractas voy a escribir. ¿Ya? Abstractas, ¿no? Abstractias, dice ahí. Y le vamos a dar un nombre. Vamos a programar su evento click. Entonces acá nosotros podemos crear objetos de la clase ayudante. No pasa nada. Pero miren, cuando hago empleado, ya me sale error. Porque me dice que es abstracto, me dice. Lo único que hace es que una clase abstracta, definida simplemente como abstracta, es evitar de que se creen objetos a partir de ella.
Entonces, ¿para qué las usamos? Como un marco genérico para otras clases que van a heredar de ella. Cocinero va a heredar y va obviamente crear, cuando tenga cocinero puedo escribir un constructor que sobrecargando el constructor de acá, etcétera, o heredando el constructor que yo define acá uh, para crearle con este marco, con este CI, con estos nombres, con este salario. Eso es básicamente una clase abstracta. Ahora, las clases abstractas también pueden tener lo que se llama métodos abstractos. Los métodos abstractos son métodos que no tienen implementación. Estos métodos están obligados a que sean implementados por las clases que van a heredar. Vamos a suponer que el empleado, o sea, para todos los empleados que pueden ser ayudantes, cocineros, necesitamos que se calcule su salario. Necesitamos eso. Entonces, para que, digamos, quien implemente esta clase de ayudante no le ponga un nombre a ese método calc salario, digamos, y este le llama al método salario calcular, digamos, puedo definir una especie de marco de cómo tiene que ser ese método para que luego acá lo implemente. ¿Listo? Entonces, miren acá, si quiero definir un método abstracto para calcular, por ejemplo, el salario, lo único que tengo que hacer es definirlo como un método abstracto. Entonces, por ejemplo, acá, public abstract, digamos, voy a calcular el salario mensual. Entonces, cálculo salario mensual. ¿Ya? Y lo que va a hacer este método, miren, lo escribo así, puede o que no tenga parámetros, puede tener, digamos, un int que son los días trabajados. ¿Ya? Puede tener la cantidad de parámetros o no. Pero este método no puede tener así en implementación. Ahí ya me va a salir error. Este método cuando es abstracto simplemente lo listo así. ¿Para qué hago eso? Para que las otras clases que están heredando ese método lo implementen. Si no lo implementan tal y cual, entonces va a generar error. Miren, voy a venir a cocinero y en cocinero ya me está dando error. Y me dice, cocinero no está implementando el miembro abstracto heredado de empleado que es cálculo de salario mensual. Debería implementar, me dice. Si me voy a ayudante, el ayudante también me está marcando el error y me dice, esta clase ayudante está heredando de empleado, pero no está implementando este método abstracto que hemos definido. O sea, obliga a que estas clases tengan que implementarlo. ¿Cómo es la implementación? Pues hay que escribir el método. O sea, tengo que trabajar con este método de acá, tal y cual. Obviamente ya cuando lo vamos a implementar ya le quitamos el nombre de abstracto, ¿no? Esta palabrita abstracta, ¿no? Entonces lo voy a escribir. Y ojo, una forma de hacerlo rápido en C# es implementar clase abstracta, se dice. Y miren, aquí ya me sale el método, ¿ya? Pero lo voy a escribir desde cero. Entonces tengo que escribir este mismo método de acá. Digamos, en cocinero tengo que implementar este método tal y cual como estaba en empleado, pero ya no tiene que ser un método abstracto, ¿no? Sería así nomás. Y acá tengo que aplicar la palabra override porque estaría haciendo una especie de polimorfismo, porque estoy dándole una forma a este método, que si bien no está como virtual, está como abstracto, y aquí le voy a dar la forma, por eso se escribe el override. Y ahí está, le abro y le cierro llaves y aquí tengo que implementar. Entonces acá me está dando un error ahorita porque no estoy retornando nada. Digamos, vamos a hacer acá un return de 100 bolivianos o 1000 bolivianos, digamos que es el método. Para los que son cocineros tengo que hacer eso. Miren, ya está. Estoy implementando el método. O sea, aquí le doy la forma. Lo único que está haciendo la clase abstracta es decirme cómo tiene que estar estructurado el método y aquí lo implementamos. Aquí podemos colocar toda nuestra programación. En ayudante lo propio. Para los que tienen visual, pues si quiero implementar, aquí ya me sale el error, pues simplemente hago control punto y me dice implementar clase abstracta. Le hago un clic y ya me crea el método, ¿no?
Y obviamente aquí no me está arrojando nada, me está dando una nueva excepción. Y aquí digamos, para los que son ayudantes, retorno 500 bolivianos. Obviamente acá puedo hacer cálculos, lo que yo quiera. Pero estoy implementando ese método. Entonces simplemente una clase abstracta es como una forma base para crear otras clases. Esta no se puede instanciar. Y podemos definir métodos abstractos que permiten que se implementen luego acá. Y estoy obligado en estas clases a implementar esos métodos abstractos. ¿Listo? Acá les he mostrado algo bastante sencillo, retornando simplemente o directamente valores, ¿no? ¿Sí? Pero acá podemos trabajar ya con la programación que sabemos. Podemos agregar esto, multiplicarlo por los días trabajados, hacer lo que nosotros queramos. ¿Listo? Esas son las clases y los métodos abstractos. ¿Qué son las clases selladas? Pues simplemente son clases que cuando las declaramos como selladas ya no se pueden heredar, o sea, ya no puede haber herencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo acá, yo puedo tener tengo ahorita este esquema. Tengo empleados, tengo ayudantes, tengo cocineros. Y puede que cocineros sea una clase base, digamos, y de aquí hereden los chefs, digamos. El cocinero puede ser chef nacional, chef internacional. No estoy dando ese ejemplo. Entonces acá, pues si hago herencia, tranquilamente acá me crearía una clase. Ya, le vamos a llamar chef nacional. Simplemente voy a crear una. Y podríamos decirle que esta va a heredar de lo que es el cocinero. Hasta ahí todo bien, no pasa nada, ¿no? Va a heredar. Si lo arrastro al diagrama, ya se va a crear esto más, ¿no? Todo súper. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si yo quisiera, y esto por acuerdo de programadores nada más, puede decirse, no, de cocinero no vamos a crear más instancias, ahí termina, porque a veces hacemos mucha ramificación. O sea, de chef heredamos otro, después otro, entonces, si queremos parar la herencia acá, si hubiésemos hecho demasiada ramificación, lo único que hacemos es sellarlo. Lamentamos esto, clase sellada. ¿Qué significa? Que ya no puede haber más herencia a partir de esto. O sea, nadie puede heredar de cocinero. Si venimos ahora a lo que es el chef nacional, ya me sale error. No puede derivar del tipo sellado, nos dice. Obviamente en mi diagrama sigue apareciendo, ¿no? Pero obviamente cuando compile me va a salir el error porque esta es una clase sellada. Y si observan, acá en el diagrama que tenemos en Visual Studio, esta clase sellada, o sea, sellada, blindada, se le dice, aparece con un contorno más gruesito. Ya me sale error acá. No puedo heredar. Podría heredar si quiero de ayudante. No me va a salir error. Pero si heredo y quiero hacer la herencia del cocinero, pues me va a salir error porque cocinero ya es una clase sellada. He decidido que a partir de eso no se puede heredar más. Y esto se hace normalmente cuando nosotros tenemos acá digamos, una gran jerarquía de clases y decimos, no, o sea, estamos disgregando demasiado ahí, no demasiado, simplemente la sellamos. Y esto se hace en acuerdo de equipo, de desarrollo. Hasta aquí la herencia, ya sí, hasta ahí nomás, punto, sellado. ¿No? Y no hacemos más herencias a partir de esas clases, para no ir creando más niveles. ¿Listo? Y finalmente teníamos las interfaces, que es algo interesante, que son, aquí dice, es una clase completamente abstracta. Las interfaces solamente listan métodos. En una clase abstracta, como en esta que acabamos de ver, que es empleado, puedo tener métodos abstractos listados para que lo implementen las clases que van a heredar, pero también puedo tener atributos que van a heredar, puedo definir constructores que van a heredar, ¿no? Solo que a partir de esta clase abstracta no puedo crear más objetos. Y una interfaz es simplemente una especie de listado de métodos que las clases deben implementar.
sea, como estos métodos, similar a estos métodos abstractos, es un listado de métodos que las clases tienen que implementar. Entonces, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué se utilizan? Esto nos guía, nos permite formar una estructura de programación. ¿Listo? A veces tenemos que, cuando trabajamos en equipos, tenemos que definir ciertos parámetros, ciertos patrones con los cuales se van a ir trabajando. Entonces necesito listar esos métodos para que el resto de las clases hagan esa misma o sigan ese mismo comportamiento, esa misma implementación, como este de acá, ¿no? Sigan la misma forma. Voy a crear acá una interfaz. ¿Cómo agregamos acá? Miren, es botón derecho del ratón, agregar, nuevo elemento, y aquí está la interfaz. Las interfaces por convención, su nombre empieza con I, ¿de acuerdo? Digamos acá, le voy a llamar interfaz prueba, y ahí se ha creado. Esta la puedo poner pública también para que se comparta o no. Y esta es una interfaz. Y aquí yo puedo listar métodos. Digamos, puedo tener un método que me haga una suma. Esta es la idea. Int suma, digamos, de dos números enteros. ¿Ya? Puedo tener un método que sea un método void, digamos, mostrar, digamos, ordenar texto, digamos. No estoy inventando. Puedo tener otro método, no sé, que retorne una lista de objetos de la clase cocinero, digamos. ¿Ya? Y le podemos decir get cocineros. Y acá nos puede pasar como parámetro, no sé, un entero, digamos, de la cantidad de cocineros que queremos retornar, por decirles, ¿no? Así. Entonces acá vamos listando simplemente los métodos, pero aquí no colocamos la frase abstracta, nada. Simplemente el tipo de dato, que va a ser int, void, aquí acá es una lista, el nombre del método y los parámetros si los tuviese, punto y coma, nada más. Solo es listar métodos. ¿Para qué los listamos? Para que las clases que van a heredar de esta interfaz implementen estos métodos. Es como definir un marco de lo que tienen que hacer esas clases. Ahora, las clases que van a heredar no se dice que heredan de esta interfaz, se dice que implementan esta interfaz. Va a ser como una herencia, pero el término correcto es decir implementar. Miren, voy a crear aquí una clase y la voy a llamar prueba implementación. Bien, prueba implementación. Ahí, ¿no? Vamos a publicar también. Y vamos a decir, miren, como si fuese una herencia. Esto va a heredar de la interfaz que se llama prueba. Pero lo correcto no es decir hereda, sino implementa esta interfaz. Entonces, esta clase prueba implementación está obligado aquí a trabajar todos los métodos que tiene esta interfaz. Todos. O sea, tiene que, por ejemplo, trabajar con este método así. Y acá, por ejemplo, va a ser un return. Return, digamos, A más B. ¿Ya? Pero me sigue saliendo error porque no todos los métodos están implementados. Todos los tiene que implementar. Este de acá. Y ahí, digamos, como es un void, no es necesario hacer nada. Y miren, me sigue saliendo error porque no estamos implementando todo. ¿De acuerdo? Entonces, pues acá voy a crear esto. Y acá voy a hacer para implementar esto, voy a declarar una lista de esto. Lo vamos a hacer acá un return.
una nueva lista de cocineros para que nos retorne algo. Ya. A ver acá. ¿Qué nos pasó acá? Ah, ya. Hay un detallito más, ¿no? Estos métodos que se van a implementar tienen que ser públicos. Porque la interfaz que he declarado acá es pública. Entonces, estos métodos también tienen que ser públicos. Miren, los voy a colocar a público. Hasta ahí me sigue saliendo error, ¿no? Pero a este más lo vamos a colocar público. Ya no me sale error. O sea, una clase que va a implementar una interfaz es una clase que está obligada a escribir todos los métodos de la interfaz. Y esto se utiliza como marco para que otras clases lo implementen. Y ustedes dirán, pero ¿para qué? O sea, si directamente podría haberlo hecho yo aquí, qué lío. Es que ahorita esto es algo muy básico, ¿no? Pero les soy sincero, y ustedes ya saben bases de datos, ya están diseñando, saben que cuando tenemos programación con bases de datos, a cada tabla le hacemos un CRUD. ¿Cuál es el acrónimo del término CRUD? ¿Quién me dice? ¿Alguien ahí? ¿Conocen el acrónimo del término CRUD? Hola, hola, ¿alguien ahí? ¿Sí o no? Para que les dé directamente. ¿Ya? Gracias por contestar, por lo menos hay uno vivo. Esto es de create, esto es de read, esto es de update y esto es de delete, ¿no? Entonces creamos nuevos registros en la base de datos, los leemos, los modificamos y los eliminamos. Esto hacemos por cada tabla. Ya deben saber crear tablas, o por lo menos cada entidad del modelo entidad-relación es una tabla, ¿no? ¿Ya? Y ahí le hacemos estos CRUDs. Y a todos les hacemos el insert, el select, el update y el delete. ¿Listo? Entonces cuando tenemos interfaces para las tablas, aquí voy a crear otra. Digamos interfaz CRUD, le voy a llamar. iCRUD. Así como una interfaz. La vamos a publicar. Y acá voy a definir estos métodos, digamos. Un insert, que me retorne esto normalmente un entero, para saber cuántas filas se han insertado. Un update. Un delete. Y acá un select que me retorne un data table. Que es para la parte del CRUD. Esto voy a hacer con todas las tablas. ¿Ya? Esto va a ser con todas las tablas de mi base de datos, con cada una de ellas. Entonces, cuando voy implementando cada tabla, digamos, tengo una tabla usuario. Voy a ver aquí una clase. Y estoy implementando ahí los CRUDs para mi tabla usuario. Entonces, obviamente, cuando yo hago esto, llamo a la interfaz CRUD. Y acá, miren, voy a implementar todo esto con control punto, decimos implementar, y aquí me agarra los métodos, ¿no? Entonces yo ya sé lo que tengo que implementar, qué tengo que retornar para esta tabla. Si tuviese otra tabla, que va a ser otra clase, digamos, tengo la tabla usuario, tengo la tabla producto, digamos. ¿Ya? Y ahí también le voy a hacer un CRUD. Si implemento la interfaz, entonces estoy obligado a escribir estos métodos. Entonces, en equipos de trabajo esto me guía para saber lo que tengo que hacer. Estructuramos todos los métodos en interfaces, definimos acá y luego escribimos las clases que van a implementar esos métodos.
¿Ya? Ahora, puede haber herencia entre las interfaces también, por si acaso. Otra interfaz que voy a crear. Interfaz derivada le voy a llamar. Y esta puede heredar de otra interfaz. O sea, lo que va a heredar básicamente son los métodos que tiene que implementar. Y aquí le puedo aumentar otros métodos más, digamos. Otro data table acá. Un select like, digamos. Y acá puedo tener, digamos, otro delete que puede ser delete, logic delete. O sea, generalmente hacemos una eliminación lógica, no física, en bases de datos, ¿no? Y bueno, hereda de acá y la clase que implemente esto va a implementar estos dos métodos, pero adicionalmente los métodos de StateRoots. Miren, voy a crear aquí una clase más. ¿Qué le vamos a llamar a esta clase? Digamos, tenemos producto, empleado, cliente, implementación, le voy a llamar. Lo vamos a publicar acá y va a implementar la interfaz derivada que le hemos llamado. Entonces, si observamos, está con el delete, con el insert, con el logic delete, eso está obligado a hacer el select y este select like y obviamente este update que teníamos hace rato. Aquí ya está implementando ya no solamente 4 métodos o 2 métodos de acá, como está heredando de aquí, está obligado a implementar estos 4 métodos más estos 2 de acá y en total serían 6. Y aquí los trabajamos. ¿Listo? Estos métodos pueden hacer lo que sea en función a la característica de cada clase, ¿no? Tanto en las interfaces como en las clases abstractas, como les mostré acá, digamos, en lo que es cocinero, acá, digamos, en este método, aquí puedo hacer lo que sea y retornar algo. Aquí también, solo estamos definiendo como marcos generales de trabajo, que en realidad hacen que nuestra programación sea más, cuando estamos sobre todo en equipo, sea más fácil de entender. Estructuramos normalmente así cuando trabajamos en equipo. Le definimos qué vamos a heredar, qué interfaz vamos a tener, etc. Y ojo, las interfaces, cuando las miren, las voy a arrastrar acá. Vamos a aprovechar este diagrama para trabajar con esas interfaces y para que vean cómo es. Ahí está una interfaz. Ahí está, ¿no? La herencia entre esas dos interfaces. Y vamos a colocar los métodos que están implementando estas interfaces. O sea, las clases, perdón, que están implementando estas interfaces. Por ejemplo, aquí he creado esta tabla o esta clase usuario implementación. Que miren, aquí ya no hay una herencia, o sea, bueno, no hay una línea de herencia, simplemente se le coloca acá un circulito y dice iCRUD, o sea, esta clase está implementando esta interfaz. ¿Qué más tenemos? Producto, por ejemplo. Miren, este producto está implementando esta interfaz, no es una herencia directa. Y tenemos acá esta prueba de implementación más creo que hicimos de la derivada, o cuál hicimos, no, cliente implementación, por ejemplo, de esta derivada, miren. Está implementando esta interfaz derivada con todos esos métodos que está heredando de acá, o tiene que implementar de acá, ¿no? Entonces, a eso se refiere implementación de interfaces. Cuando hablamos de interfaces no hablamos del UI, ¿no? Del user interface, sino hablamos de estructurar nuestro código. Podemos hacerlo así con interfaces o podemos hacerlo con clases abstractas, ¿no? Ya depende del problema de programación que tengamos nosotros, ¿no? Si solamente necesitamos estructurar esto y no necesitamos crear objetos y tiene que tener atributos más, podemos crear una clase abstracta. Y si no va a tener ni atributos, solamente tenemos que listar métodos, entonces lo que hacemos es crear interfaces. ¿Dónde está otra vez el detalle? En los métodos que digamos que se puede trabajar.
acá, ¿no? ¿Cómo implementamos esto de acá? Puede ir variando de acuerdo a la característica de cada clase. Lo va a implementar de acuerdo a cómo trabaje con esos datos. ¿Listo? Saca dudas o consultas. Parece que no hay. Entonces vamos a detener la grabación aquí para que el video no sea más largo.